Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro que traemos para todos ustedes de la Maratón Rama y CAR, donde queremos ayudarles a formarse en esa preparación que van a tener para la prueba escrita, pero no es solo una preparación para la prueba escrita, sino que es una formación que sirve para la vida. Entonces, una calurosa bienvenida a las personas que nos están acompañando y han venido estando en los diferentes encuentros que hemos realizado en el transcurso de la semana. Recordemos que esta es una nueva jornada donde les traemos un tema muy, pero muy importante para la prueba escrita y va a ser de gran ayuda, como les decimos, para la vida. Es una formación que va a servir para muchos procesos y en especial para esa vacante que van a lograr tener después de que salgan los resultados, ¿cierto? Primero que todo, vamos a confirmar que el audio se encuentra correcto, que me están escuchando bien. Luis Carlos confirma, excelente, bienvenido. Vladimir, Luis, sean todos bienvenidos. Vamos a confirmar que en Facebook también nos estén escuchando. Vamos a confirmar las personas de Facebook con un like, con un me encanta. Y recuerden compartir, porque al compartir, esta transmisión va a quedar en sus perfiles de Facebook para que días previos a la prueba escrita puedan repasar, que les recomiendo que vayan a repasar este tema y vayan tomando su nota de apuntes y lapicero, porque va a ser muy importante según lo que les traemos el día de hoy. Entonces, recuerden dar like, me encanta, compartir y nuevamente les extendemos esta calurosa bienvenida. Va a ser de gran provecho esta nueva jornada que traemos para ustedes el día de hoy. Como bien saben, algunas personas, el día de hoy viene Valeria Hernández, abogada con amplia experiencia en concursos públicos, y nos trae un tema muy importante sobre el Código Único Disciplinario. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy complacida de estar aquí hoy con ustedes para que hablemos sobre este régimen disciplinario para funcionarios públicos. Muy bien, muchas gracias Valeria. Vamos a estar todos muy atentos a todos esos conocimientos que nos vas a aportar, que sabemos que van a ser de gran ayuda. Entonces, a las personas que nos están acompañando vía Zoom, les recuerdo que en algunos momentos van a salir unas encuestas, solamente seleccionan la opción que consideran adecuada y continúan con la transmisión. El cuadro de diálogo automáticamente desaparece después de seleccionar esa respuesta. Entonces, Valeria, estamos muy atentos a toda esta información. Si quieres, puedes dar comienzo y va a ser de gran provecho esta jornada. Listo, bueno. Por aquí les voy a compartir pantalla. Regálenme un minuto, por favor. Valeria, mientras nos compartes pantalla, le recuerdo a las personas que nos pueden ir compartiendo esas dudas o preguntas que les vayan surgiendo y vamos a hacer lo posible por resolver todas las que podamos, ¿cierto? Tanto en el chat de Facebook como en el chat de Zoom. Entonces vamos a estar atentos a esas preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de la transmisión. Entonces, Valeria, si quieres, puedes dar comienzo. Muchas gracias. Me cuentan, por favor, si están viendo Sí, en este estamos. momento la presentación. Bueno. Sí. El día de hoy fui invitada para hablar sobre, bueno, inicialmente me habían dicho sobre Código Único Disciplinario, sin embargo, quiero hacer la claridad y es que vamos a hablar en general del régimen disciplinario para servidores públicos. Esto por dos razones. Una, hace pocos días, inclusive en un seminario de actualización que nos dieron sobre derecho disciplinario, nos hablaban de que el Código Único Disciplinario en realidad no es único porque en Colombia las diferentes disciplinas, profesiones tienen sus propios códigos disciplinarios, ¿cierto? Entonces, al decir que el código es único, de pronto da a entender a muchas personas, sobre todo las que no tienen formación en derecho, que es un régimen que los cobija a todos, ¿cierto? Entonces, la primera claridad que quiero que tengamos es que este régimen disciplinario o este código único disciplinario, que es la ley 734 del 2002, es en realidad aplicable a los funcionarios públicos, ¿cierto? Y a algunos particulares que ahorita veremos más adelante. Y la otra razón es porque actualmente tenemos, digamos, como una mezcla de leyes disciplinarias que nos están rigiendo a las entidades públicas y a los funcionarios, que son la 734 del 2002, la ley 1952 del 2019, que se viene a llamar Código General
disciplinario. Y finalmente la ley 2094 del 2021, que como ven es la más reciente, y que vienen a traer como unas actualizaciones y unas modificaciones a los anteriores códigos. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, estas tres leyes tienen algunos artículos vigentes que se están aplicando, pero en general nos vamos a referir a la 734 del 2002, porque digamos que tiene como todas las generalidades sobre este régimen disciplinario para servidores públicos. Sin embargo, hay, como les cuento, algunas normas de la 1952 del 2019 y de la 2094 del 2021 que están, que están ahora vigentes. No sé si me di a entender pues como con esta primera parte. Sí, Valeria, ¿Tienen alguna duda? perfectamente. De pronto me pueden ir contando. De acuerdo, aquí estamos atentos a las dudas, pero esa parte perfectamente. Entonces, tres leyes que rigen bajo diferentes términos el Código Disciplinario Único. Ok. Bueno, vamos entonces a entrar a mirar algunas generalidades del derecho disciplinario y quiero iniciar con esta cláusula de sujeción especial, ¿cierto? Como sabemos, la Constitución Política de Colombia es la que nos guía casi, se puede decir que toda la normatividad que tenemos en el país, ¿cierto? Entonces es a partir de allí que encontramos, digamos, la génesis de este régimen disciplinario. En el artículo 6 de la Constitución Política nos dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, ¿cierto? Esta parte la tenemos clara como ciudadanos y es, solo seremos responsables y por lo general los particulares somos responsables solo penalmente si infringimos leyes constitucionales o penales, ¿cierto? Es como el ejemplo más claro de esta parte del artículo. Pero por su parte, los servidores públicos tenemos una carga adicional, porque somos responsables tanto por infringir la Constitución y la ley y además por omitir o extralimitarnos en el ejercicio de nuestras funciones. Digamos que aquí, en este último párrafo, es donde encontramos el por qué los funcionarios públicos y los servidores públicos tenemos esa carga adicional y tenemos que estar muy pendientes de no estar infringiendo estas normas disciplinarias porque podemos ser responsables disciplinariamente, incluso fiscalmente, por muchas conductas que para un particular no tendría mayor problema. Adicional a esto, el artículo 124 de la Constitución Política también habla de que la ley determina la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. En términos prácticos, ¿cómo lo está haciendo? A través de estas leyes, por ejemplo, las que les mencioné ahorita. La 734, la 1952 y la 2094 actualmente. ¿Qué es el derecho disciplinario entonces? El derecho disciplinario comprende un conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos. Miremos que aquí nos hace énfasis y referencia a aquellos principios que debemos asegurar desde la función pública, ¿cierto? La moralidad, la obediencia, la eficiencia de los servidores públicos. Esto con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios que tenemos a nuestro cargo. Este es un concepto que dio la Corte Constitucional en su sentencia C-341 de 1996, digamos que engloba todo lo que es el derecho disciplinario, ¿cierto? Por su parte, tenemos la acción disciplinaria, que es como la forma, digamos, de materializar ese derecho disciplinario. Entonces tenemos que la acción disciplinaria tiene como objeto esclarecer los motivos determinantes de la conducta del investigado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometen las faltas disciplinarias y el perjuicio que se causa a la administración, ¿cierto? Esta parte es muy importante porque en la medida en que se logre demostrar ese perjuicio que se causó a la administración o a la función pública o a ese servicio público que nosotros prestamos,
es que se nos va a imponer, digamos que una sanción, dado el caso. También entonces busca esclarecer la responsabilidad disciplinaria, es decir, si eso que se le está investigando a X o Y funcionario es realmente su responsabilidad, y con el fin de sancionar a quienes incumplan entonces estas normas que rigen a los servidores públicos. La acción disciplinaria se produce dentro de una relación de subordinación que existe entre los funcionarios y la administración, es decir, entre nosotros y esas entidades de las cuales hacemos parte o vamos a entrar a ser parte. Entonces, dentro de esta relación de subordinación es que esa acción disciplinaria se puede hacer efectiva y se origina en el incumplimiento de un deber, de una prohibición, de una omisión o una extralimitación en el ejercicio de funciones, en una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, e incluso pues está dentro de las prohibiciones también por comisión de delitos contra la administración pública. Teniendo entonces esto claro, vamos a hablar sobre los titulares de la acción disciplinaria. O Valeria, más bien, hola. antes de pasar a esta parte, me gustaría que hiciéramos un recuento entonces. Nos hablas sobre esas leyes importantes en el régimen disciplinario para los servidores públicos, también sobre la importancia de las generalidades del derecho, donde nos mencionas el artículo 6, que nos habla sobre esas normas que son las encargadas de evaluar esas causas que pueden ser ya sean por omisión o por extralimitación, ¿correcto? Y la ley Exacto. 24, Perdón, el te artículo, ¿sí? aclaro aquí el tema del artículo 6. Ese artículo 6 que nos habla de la cláusula de sujeción especial es donde nos dice por qué los servidores públicos tenemos mayor responsabilidad en cuanto a nuestros actos dentro de la función pública y dentro de esos servicios que prestamos en las entidades, más allá que la que tienen los particulares. De acuerdo, por la misma responsabilidad de su función. Y el Exacto. artículo 124 que determina la responsabilidad de los servidores públicos y cómo se hace efectivo, ¿correcto? Ok, sí, Muy correcto. bien. En el derecho disciplinario nos trae ese conjunto de normas que rigen a los servidores públicos, ya sean las normas sustanciales, procesales, y en virtud de las cuales el Estado asegura esa obediencia y disciplina del servidor público para que efectivamente cumpla con sus funciones. Y la acción disciplinaria, Que sí, cumpla con sus funciones, perdón, y que cumpla con esos principios y valores que debe tener todo de servidor acuerdo. público, y para lo cual incluso los que están pues en estos momentos formándose y preparándose para ingresar a las entidades públicas deben tener claro y presente desde ya. Muy bien, entonces es muy importante esa parte del derecho disciplinario. Y la acción disciplinaria, que sería como va encaminada a los motivos determinantes de la conducta del investigado y cuál sería la acción a tomar respecto a esa acción que realizó, ¿correcto? Exacto, como les decía ahorita, es esa forma como de materializar ese derecho disciplinario, todo lo que nos están diciendo estos códigos de qué puedes y no puedes hacer, y cómo a raíz de eso se puede iniciar un proceso contra un funcionario que esté haciendo las cosas mal, pues por decirlo así coloquialmente. De acuerdo, Valeria. Muchas gracias y podemos continuar. Listo. Entonces les decía que quiero hablarles sobre los titulares de la acción disciplinaria, o más bien sobre quienes tienen esa potestad de ejercer la acción disciplinaria, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos a la Procuraduría General de la Nación, luego tenemos a las personerías municipales y distritales, ¿sí? Y a las oficinas de control interno disciplinario. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, como sabemos, es el órgano pues, principal de la función disciplinaria y conoce de todos esos asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de todo el país. ¿Qué pasa con la Procuraduría? Pues no sería, por muy grande que sea esta entidad, capaz, no tendría la capacidad para ejercer esa función disciplinaria con absolutamente todos los servidores públicos, funcionarios y eh, personas que cumplan de una u otra manera una función pública o manejen recursos del Estado. Entonces, digamos que está
delega esa función disciplinaria en otras entidades como son las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario que tiene cada entidad. La Procuraduría, sin embargo, tiene un poder preferente. El poder preferente lo que nos indica es que ella podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o cualquier juzgamiento que sea de competencia de este órgano de control. Por ejemplo, a la Procuraduría llegó una queja de un servidor público del municipio de, no sé, Curumaní, ¿cierto? Entonces resulta que la Procuraduría hace la evaluación de la queja y dice, no, no vamos a ejercer el poder disciplinario en este caso, pero se lo vamos a remitir a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar o a la personería municipal para que ellos ejerzan esa acción disciplinaria, ¿cierto? Ellos tienen esa potestad de remitirnos a las oficinas de control interno disciplinario o a las personerías y asimismo de casos que nos lleguen a las oficinas de control interno, la Procuraduría puede decir, ve, yo me enteré que usted está investigando a X funcionario y necesito que me remita todas las actuaciones que está adelantando porque yo voy a seguir con ese proceso. Entonces, eso es lo que, digamos en palabras claras, significa que la Procuraduría tiene ese poder preferente. En virtud de ese poder preferente, también un servidor, digamos que sabe que le están iniciando una investigación o se le está haciendo una investigación en una oficina de control interno disciplinario o en una personería, pero considera que de una u otra forma no se está respetando su derecho a la defensa o se están violando algunas normas procedimentales, le puede solicitar a la Procuraduría que ejerza ese poder preferente sobre su caso. Entonces, esto lo hace pues mediante un escrito y la Procuraduría entrará a revisar si efectivamente ese caso que está llevando a la Oficina de Control Interno Disciplinario o esa personería no se está llevando según las reglas pues o las normas disciplinarias, pues están violando derechos del investigado y podrá decir sí, efectivamente voy a ejercer el poder preferente sobre este caso o podrá negarle la solicitud también a ese servidor. Tenemos entonces que también, aparte de la Procuraduría, como les decía ahorita, las personerías municipales y distritales pueden ejercer esa acción disciplinaria y finalmente las oficinas de control interno disciplinario, que son las que conocen de esos asuntos contra los servidores públicos de sus dependencias o de sus entidades. Tenemos entidades como por ejemplo las alcaldías que tienen sus propias oficinas de control interno, las alcaldías de municipios de primera categoría, ¿cierto? Hay incluso oficinas de control interno por dependencias o por secretarías en algunas alcaldías, como en la de Bogotá, ¿cierto? Que son entidades tan grandes que una sola oficina de control interno disciplinario no es suficiente para todos esos funcionarios. Y otras oficinas de control interno disciplinario de gobernaciones, por ejemplo, del Meta, de Antioquia, de Cesar, que conocen de asuntos de funcionarios incluso de esa gobernación y de algunos funcionarios de los municipios de ese departamento. Otras entidades, por ejemplo las CAR, o sea, todas estas entidades públicas deben tener una oficina de control interno disciplinario, ¿cierto? A menos que sea de entidades muy pequeñas o de entidades muy pequeñas, no, de municipios muy pequeños donde a veces les remiten esa competencia a las oficinas de control interno de las gobernaciones. De acuerdo. Valeria, tenemos una duda que nos consulta José y creo que pues no tiene relación, pero queremos como solucionarla. Él pregunta, ¿y la Defensoría del Pueblo qué hace? Tengo entendido que en este caso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. La Defensoría del Pueblo está más encaminada como a otros asuntos relacionados con temas sociales o, ¿cómo les explicara yo más claro? Abogados al ciudadano.
Sí, más dados al ciudadano, o sea, no entra en ningún momento en ejercer ninguna acción frente a los funcionarios públicos. Muy bien. Entonces, supondría yo que el conducto regular o cómo inicia el proceso es desde la Oficina de Control Interno y podría escalar. Yo ahorita les voy a explicar cómo Bien, inicia pues la acción disciplinaria. Lo que yo quiero que tengamos claro aquí es que hay tres titulares de la acción disciplinaria o de esa potestad disciplinaria, ¿cierto? La Procuraduría General de la Nación, que lo hace, como dice su nombre, a nivel general, ¿cierto? Y tiene mayor poder. Tiene ese poder, como les decía ahorita, preferente, donde ella podrá asumir los casos que se lleven en las personerías y en las oficinas de control interno. Pero las personerías tienen la facultad perfectamente de llevar sus propios procesos y llevarlos hasta el fallo. Lo mismo las oficinas de control interno disciplinario. O sea, hay casos donde la Procuraduría nunca se mete, porque no tienen como la relevancia que ellos consideran para asumir esos casos. O incluso hay casos que les llegan a ellos y dicen, no, yo no voy a llevar este proceso, mandémoslos a la oficina de control interno disciplinario de esa entidad, por ejemplo. de acuerdo. Sobre este tema de la titularidad de la potestad disciplinaria, entonces también quiero que tengamos claro que la acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de una falta. ¿Cómo así? Si un funcionario X, digamos que se apropió de unos bienes que le habían sido asignados en razón de su cargo, ¿cierto? Al apropiarse de esos bienes, ese mismo funcionario está cometiendo una falta disciplinaria, ¿cierto? También podría estar cometiendo un delito y también estaría inmerso en una responsabilidad fiscal, ¿cierto? Por un detrimento patrimonial. Entonces, ¿qué quiere decir que la acción disciplinaria es independiente? Que por ese mismo hecho, a ese funcionario se le podrá iniciar una acción penal por parte, perdón, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una acción fiscal por parte de la Contraloría General por haber, digamos, atentado contra un recurso público o por un detrimento patrimonial y asimismo una acción disciplinaria. Esas tres acciones se van a llevar independientes y cómo es posible que el sujeto resulte responsable por las tres, puede que lo hayan eximido en una y en las otras dos no, o puede que los eximan en todas. Perdón. Tranquila, Valeria. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos hace Pilar y creo que es muy buena. ¿La Procuraduría y la Oficina de Control Interno pueden, bueno, ahí creo que omite una palabra, supongo que es ejercer el mismo proceso hacia el mismo funcionario? No, en ese caso, también tenemos un principio que se llama el de la cosa juzgada, ¿cierto? Digamos, la Procuraduría puede ejercer ese control o esa potestad disciplinaria frente a un mismo hecho, pero si decide ejercer ese poder preferente, ¿cierto? Pero no es posible que por los mismos hechos se le esté haciendo por este lado, por el lado de la Procuraduría, por el lado de la Oficina de Control Interno y tenga, digamos, dos sanciones diferentes. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, todas las sanciones o los fallos que se profieren en las oficinas de control interno disciplinario y en las personerías, nosotros se los tenemos que mandar a la Procuraduría y allá unifican. Y por eso es que en estos certificados que siempre nos piden de antecedentes disciplinarios, que los descargamos por la página de la Procuraduría, ahí van a aparecer las sanciones que nos pongan, tanto en las oficinas de control interno disciplinario, como en las personerías o como en la Procuraduría. Entonces no va a haber como, digamos, dos sanciones por el mismo hecho en el tema específico disciplinario. Lo que De sí puede acuerdo, haber sí. es que, por ejemplo, en la fiscalía lo eximan a usted de responsabilidad y le digan, no, eso no constituye un delito, y la Procuraduría diga, sí, pero eso sí constituye una falta disciplinaria y lo vamos a sancionar por eso, Tenemos ¿cierto? entonces de que el proceso se unifica y sea un único veredicto. El proceso
digamos, si la Procuraduría está conociendo del mismo caso y la Oficina de Control Interno también está conociendo del mismo caso, el investigado podrá decirle a la Procuraduría, venga, ejerza usted el poder preferente porque es que en la Oficina de Control Interno Disciplinario me están investigando por lo mismo, De ¿cierto? acuerdo. Sí, creo que esta pregunta para Pilar queda con suficiente ilustración y creo que fue una respuesta bastante clara. Si quieres, puedes continuar, Valeria. Muchas gracias por la respuesta. Por aquí estaba mirando otras, si en una entidad existe oficina de control interno y oficina de control disciplinario, ¿cuál sería la que tendría titularidad de la sanción? Quiero hacer claridad con esta porque nos pasa mucho, pues yo estoy en una oficina de control interno disciplinario, ¿cierto? Y muchas veces nos llegan solicitudes encaminadas a la oficina de control interno y quiero dar claridad de que estos son dos cosas totalmente diferentes. La oficina de control interno es la encargada de hacer como las auditorías, de llevar todo ese proceso de MIPG en las entidades públicas, ¿cierto? No tienen nada que ver con esta potestad disciplinaria. Y por su parte, la oficina de control interno disciplinario es la única que tiene la titularidad, como dice la pregunta, o esa potestad disciplinaria frente a los funcionarios públicos. Aprovecho para hacer una pregunta que nos hacen en Facebook para que puedas continuar con tu presentación, Valeria. Nos la Sí, sí. hace Emilio Andrés. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso sancionatorio y uno disciplinario? Bueno, hay procesos sancionatorios administrativos y hay procesos sancionatorio disciplinario. Digamos que hay en algunas ocasiones, algo que iba a explicar pues ahorita más adelante, cómo inicia la acción disciplinaria. Puede ser por una queja, puede ser por un informe que nos mande un superior jerárquico, pero ese superior jerárquico podrá iniciar pues una acción administrativa también contra ese funcionario sin que llegue necesariamente donde nosotros, ¿cierto? Para hacer como un conducto regular. Entonces, digamos que ya llegaría a las oficinas de control interno o a la Procuraduría como en una última instancia para ciertos casos, ¿cierto? Hay otros que revisten tal gravedad que de una vez tienen que llegar a esta acción. De acuerdo. Puedes continuar, Valeria. Muchas gracias. Bueno, teniendo claro entonces quiénes pueden iniciar esas acciones disciplinarias o quiénes son los competentes para iniciar esa acción disciplinaria contra nosotros, vamos a ver quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria. En el artículo 25 de la ley 734 del 2002 nos habla de que somos destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos y algunos particulares, ¿cierto? Pues quiero dejar claridad que en las normas siguientes, la del 2019 y la del 2021, también pues esto sigue vigente, ¿cierto? Los servidores públicos y algunos particulares. ¿Qué servidores públicos y qué particulares? Vamos a ver pues entonces a continuación. Los servidores públicos disciplinables vienen siendo miembros de corporaciones públicas, como senadores, representantes, diputados, concejales, ediles. Por lo general, la competencia sobre estos miembros de corporaciones públicas se tiene desde la Procuraduría y son pues no son los que van a ejercer esa potestad. Y los empleados oficiales, donde entramos, empleados públicos por periodo, que son los de elección popular, ¿cierto? Y de elección colegiada como personeros, procuradores, magistrados, contralor fiscal, defensor del pueblo. En estas últimas normas la del 2021 y 2019, hay pues unas nuevas reglas en cuanto a esa competencia para ejercer la acción disciplinaria contra estos empleados de elección colegiada, pero digamos que no es pues como de nuestro interés en el momento porque los empleados, pues nosotros estamos concursando para ser empleados públicos de carrera administrativa, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, los empleados públicos de carrera administrativa,
los trabajadores oficiales y los supernumerarios. Valeria, antes de Hola. continuar, y qué pena con esa parte de las particulares disciplinables, me Sí, gustaría abordar dos preguntas sobre el tema anterior que pues no queremos dejar pasar por su importancia. Luisa Fernanda nos preguntó vía Zoom de si en una entidad existe la oficina de control interno, que como nos lo explicaste, sí existe, y una oficina de control disciplinaria, ¿cuál sería la que tendría la titularidad de la sanción en este caso? sí, de hecho fue pues lo que les estaba explicando ahorita. La de control interno, recuerden que es exclusivamente para temas de MIPG, temas de auditorías internas, temas de calidad, temas de gestión administrativa, ¿sí? Esas son las oficinas de control interno, sin la palabra disciplinario, ¿cierto? Y tenemos las oficinas de control interno disciplinario, que son las que tienen la potestad de esta acción disciplinaria y que tienen la facultad de sancionar y de, pues, de iniciar la acción, de hacer las investigaciones y llegar incluso hasta el fallo. De acuerdo. Y la... Quiero que, Sí. pues, quisiera que si de verdad tengamos claro como esa diferencia entre estas dos. De acuerdo. Y una, pues, una solicitud que nos hace Alejandro, que si se podría repetir la parte de acción penal, fiscal y disciplinaria en estas entidades. Sí, que, sí puedo aclarar que, perdón. Sobre la acción penal, fiscal y disciplinaria, ¿en Sí. cabeza de qué entidad está? Listo, bueno, entonces tenemos la acción fiscal, que es la que está en cabeza de la Contraloría. Esta Contraloría que investiga esos casos donde hay detrimento patrimonial, donde se pierden los recursos del Estado, el dinero, ¿cierto? Entonces, en estos casos, la Contraloría le va a iniciar el proceso, la acción fiscal a esos funcionarios responsables de que se haya perdido ese dinero. Por otro lado, tenemos la acción penal, que es titular la fiscalía, ¿cierto? Donde va a investigar si ese funcionario cometió un delito, si es responsable de ese delito y si es del caso, pues inicia su proceso judicial, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la acción disciplinaria, que es la ejercida por la Procuraduría General y por las oficinas de control interno disciplinario o las personerías. ¿Cierto? Entonces, como les decía, son acciones diferentes que se pueden llevar por un mismo caso, por unos mismos hechos y contra un mismo funcionario. Y sus resultados en esa misma medida también podrán ser diferentes. ¿Qué pasa muchas veces? Nos dicen, un funcionario que se está investigando, yo voy a traer, porque en la fiscalía me absolvieron de ese delito y yo ya no soy responsable de eso, entonces para que me archiven ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Se le aclara, no señor, es que esta acción es independiente de la que se le estaba llevando allá en la fiscalía. Por lo tanto, la investigación en este caso sí va a continuar. De acuerdo, Valeria. Muchas gracias por responder estas preguntas. Puedes continuar con el tema que sí. Listo. Entonces, habíamos hablado ahorita de los funcionarios disciplinables, diciéndoles pues que como nosotros nos estamos preparando, ¿cierto?, para ser empleados de carrera, o los que ya lo somos, o los que somos provisionales, estamos entonces claros de que somos funcionarios disciplinables y por lo tanto somos, digamos, destinatarios de esta ley. Pero aparte de eso, hay algunos particulares que también son disciplinables. Entonces, algunos trabajadores en misión, que son los que, por ejemplo, una empresa temporal manda para hacer un servicio muy específico en una entidad y termina su función y ya, se salen, ¿cierto? Ellos no son funcionarios públicos o servidores públicos como tal, pero son particulares que en algún momento pueden ser disciplinables por algunas acciones. Los particulares que cumplan labores de interventoría en contratos estatales, porque por lo general esto se contrata con firmas externas, que son las que auditan y hacen la interventoría de estas obras públicas, y algunas empresas de economía que no se rigen por el régimen público, los empleados de esas empresas también podrán ser disciplinables en algún momento, y los particulares que ejerzan funciones públicas, esto es, algunos contratistas que tienen, digamos, una relación diferente a la de los funcionarios o de los empleados públicos,
pero que al ejercer esa función pública, pues también se convierten en disciplinables. Asimismo, algunos particulares que, digamos, trabajen con recursos del Estado, también se convierten en sujetos disciplinables por esta normativa. Bueno, aquí vamos a hablar como un poco sobre los principios de la ley disciplinaria. Digamos que no los pongo todos, sino pues como algunos más relevantes, algunos que son incluso comunes a otras acciones sancionatorias, que son, pues, y de la ley en general, y de los funcionarios públicos en general, la dignidad humana, la legalidad, la igualdad, la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces, en virtud de la dignidad humana, pues que todos seamos tratados con un trato digno, valga la redundancia, dentro y fuera del proceso, la titularidad de la potestad disciplinaria y la autonomía de la acción, que es lo que les explicaba ahorita, quiénes son los titulares de la acción disciplinaria y cómo esta acción es independiente y autónoma de las demás. Es el caso, pues, que acabamos de tratar sobre las otras acciones fiscales o penales. El principio del poder disciplinario preferente, que también les expliqué ahorita sobre la facultad que tiene la Procuraduría de ejercer ese poder disciplinario preferente a solicitud de ella o incluso a solicitud del investigado. El principio de legalidad, que implica que todos los destinatarios de la ley disciplinaria sean investigados y sancionados por esas normas que estén vigentes para el momento en que se realizó esa conducta disciplinable, ¿cierto? El principio de ilicitud sustancial, que digamos que es muy importante en los procesos disciplinarios, porque es el que nos indica que la conducta es ilícita cuando afecta sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. Entonces pasa, por ejemplo, que se le abrió un proceso disciplinario a una persona por faltas reiterativas al trabajo. Pero en medio y obviamente hubo una afectación a la función, ¿cierto? Pero al hacer la investigación nos damos cuenta que es que la persona estaba muy enferma, fue operada, tiene una incapacidad, o sea, tiene cómo justificar esas ausencias a laborar y entonces podrá haber como un eximiente de responsabilidad o una atenuación pues en su responsabilidad. Entonces hay que tener en cuenta ahí que se esté afectando realmente el servicio, que se esté afectando ese servicio público y que no haya una justificación para ello. La proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria, pues obviamente es que en la medida en que la acción o esa falta que usted cometió sea proporcional, es la sanción que le van a imponer. Que esa sanción sea proporcional y razonable, no por una falta muy leve le van a poner la sanción más gravosa para usted. El principio de igualdad, que todos los sujetos disciplinables sean tratados en igualdad de condiciones, favorabilidad, que se le apliquen esas normas que son más permisivas o favorables, pero que obviamente pues tengan aplicación en el derecho disciplinario en ese proceso. La gratuidad de la actuación disciplinaria, que al igual que las demás actuaciones, la fiscal, la penal, son gratuitas. Pues obviamente hay algunas personas que tienen algunos gastos, pero porque deciden contratar un abogado que los defienda, pero eso entonces será como en la medida de la gravedad del asunto, ¿cierto? Inicialmente no necesitan, los funcionarios públicos no requieren de abogado para ejercer pues su derecho a la defensa. Y adicional a eso, si un funcionario considera que necesita un abogado, pero no tiene los recursos para ello, podrá solicitar que se le nombre uno de oficio. El principio de la celeridad de la actuación disciplinaria, que ese es un principio que se aplica casi en todo, y es que se busca que todas estas actuaciones que se hagan por parte del Estado se hagan de la manera más ágil y eficaz posible.
el principio de la presunción de inocencia, que se presume pues que la persona es inocente de la comisión de esa falta hasta tanto no se demuestre lo contrario y se dé la sanción. El principio del debido proceso. Este principio del debido proceso, digamos que con la nueva norma del 2019 y del 2021, que de hecho es uno de los únicos artículos que está vigente en este momento, ha cambiado, ¿cierto? Inicialmente, el mismo que recibía la queja o el informe, indagaba, investigaba y juzgaba. Con la ley 2094 del 2021, ¿qué cambio nos trajo? El disciplinable debe ser investigado digamos, por un funcionario y el juzgamiento se deberá hacer por un funcionario diferente, independiente e imparcial. Esto es un cambio muy importante porque inicialmente digamos que había un proceso, pues por decirlo así, más inquisitivo. ¿Cómo así que el mismo que me investiga me va a juzgar? O sea, eso ni siquiera en penal funciona ya. Entonces, actualmente y a partir de junio de este año, la ley obliga a que en las oficinas de control interdisciplinario, en las personerías e incluso la Procuraduría tengan unos funcionarios que lleven toda la parte de la instrucción, es decir, la indagación y la investigación, y otros que se van a encargar exclusivamente de la etapa de juzgamiento. Tiene entonces todo disciplinable, en razón de este principio, tiene derecho a todo disciplinable a que el fallo sancionatorio sea también revisado por una autoridad diferente y su trámite será el previsto en la ley para el recurso de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí, digamos, la Oficina de Control Interdisciplinario de mi entidad me sancionó, pero yo no estoy de acuerdo con esa sanción, no solo porque sea gravosa, ¿sí?, sino porque yo considero que durante el proceso hubo irregularidades, no se me respetaron los derechos de defensa o no se practicaron las pruebas que yo solicité, se me negaron pruebas, entonces yo podré apelar esa decisión para que un superior jerárquico revise y pueda dar como un segundo fallo, una segunda instancia. Tenemos el principio de la cosa juzgada disciplinaria, si ya, pues creo que también se los mencioné ahorita, si ya fue juzgado por ese mismo hecho y por esa misma falta en materia disciplinaria, pues no podrá volverse a iniciar otro proceso. El principio de la prevalencia de principios rectores e integración normativa, que nos hace referencia a que el respeto de la Constitución política, las leyes e incluso los tratados internacionales van a prevalecer durante todo el proceso disciplinario. Y finalmente, el principio del derecho a defensa, que también ahorita pues como que les adelanté un poquito, que hay una defensa material que es ejercida por el investigado directamente, donde no es necesario que él tenga un abogado defensor, o una defensa técnica donde el investigado podrá o contratar a un abogado de confianza o un experto en la materia si así lo considera y es necesario en su caso, o solicitar un defensor de oficio que le será nombrado gratuitamente. Valeria, para repasar entonces esta parte, nos queda claro, no son los únicos principios de la ley disciplinaria, hay más. Sin embargo, de momento estos son los más relevantes. Sí. Pilar nos dice que si podemos dar un par de ejemplos sobre estos principios. Y me gustaría, antes de que dieras esos ejemplos, dejar claro sobre algo que nos pregunta Ángela. Ángela nos pregunta si esto aplica o entran las empresas privadas. Tenemos claro de que esto es únicamente servidores públicos. Sí, tenemos claro que servidores públicos. Las empresas privadas, como les decía ahorita, a menos que estén haciendo labores de interventoría en proyectos del Estado o que estén trabajando de una u otra manera con recursos públicos, van a ser sujetos de esta ley disciplinaria. En caso contrario, no, pues ya cada empresa privada tendrá pues sus reglamentos internos de trabajo y en esa medida llevan sus procesos. Y con respecto a los ejemplos, pues algunos ejemplos, yo creo que más o menos como que cada principio les fui
como indicando más o menos en qué consisten y cómo se da su aplicación. Pues no sé de pronto si una pregunta más específica al respecto. Sí, de acuerdo. Incluso, pues, dice el ejemplo de que no se podía juzgar por doble a una persona. Ese creo que nos Exacto. sirve. También en el tema del derecho de defensa les mencioné pues cómo se materializa este derecho de defensa, que puede ser por el mismo investigado, se puede defender el solo. ¿Cómo se defiende el solo? Ah, yo sí falté, pero yo tengo las pruebas de que yo tengo las incapacidades médicas y yo voy a traer todos los papeles y ya con eso podemos cerrar el proceso. ¿Sí? De acuerdo. O el mismo investigado dice, no, yo tengo unos testigos de que eso no fue así y los voy a traer y voy a solicitar que se practique una prueba testimonial con ellos. De ¿Sí? acuerdo. Lucy nos preguntó que quién nombra al abogado de oficio. Las oficinas de control interdisciplinario o las personerías o la procuraduría nombran a los abogados de oficio. Esos defensores de oficio, por ley, se pueden, digamos, se nombran a los que hacen parte de los consultorios jurídicos de las universidades acreditadas. De Ellos acuerdo. son los que van a ejercer esa función de defensor de oficio. De acuerdo, creo que queda con suficiente ilustración para Lucy. Y me gustaría abordar una pregunta que nos hace Emilio, me parece que es pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre funcionarios y servidores públicos? Bueno, hablamos de funcionarios públicos. mm, digamos, son servidores públicos todos los que ejerzan un servicio desde las entidades públicas y desde la titularidad del Estado, ¿cierto? Entonces son servidores públicos también, los contratistas, los que les mencionaba ahorita, pues que no necesariamente tienen esa relación con las entidades directamente, pero prestan ese servicio público. Los funcionarios somos los que tenemos una relación, digamos, por decirlo de alguna manera, laboral con las entidades públicas como tal. Entonces, los empleados de carrera, los empleados de libre nombramiento, los trabajadores oficiales, etcétera. Muy bien. Y Claudia nos pregunta que incluso creo que aplica para los ejemplos. ¿Quién ha actuado dentro del proceso por el cual se me investiga debe declararse impedido? Eh, ¿Cómo así? No entiendo muy bien la pregunta. Supondría yo Bien. que si esa persona está implicada en el proceso, si tiene algún tipo de responsabilidad en el mismo, y es parte del ente que se encarga de la investigación. Bueno, hay una parte que vamos a hablar ahorita de impedimentos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy conociendo como abogada de una oficina de control interdisciplinario, de un caso donde yo tuve, cuando estaba en otra entidad o en otra dependencia, algún tipo de relación, entonces yo sí debo declararme impedido y pedirle al jefe de la oficina de control interno o al director que le ponga ese proceso a otro abogado. No sé si de pronto es eso lo que están preguntando. Sí, creería que ese es el enfoque de la pregunta. Y hago una última que pregunta Álvaro Pinzón, que si podrías dar un ejemplo de integración normativa. Este tema de integración normativa, como les decía ahorita, hace referencia a la prevalencia de las normas constitucionales, de las normas de los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, esa ley 2094 del 2021 se creó, por decirlo así, a raíz de un caso muy conocido, sino que es que no quería como entrar a nombrar aquí nombres, pero entonces del caso Petro, donde, como sabemos, la Procuraduría lo investigó y lo sancionó, ¿cierto? Él apeló, llevó eso a instancias internacionales y desde allá se nos ordenó que se hiciera una modificación a la ley disciplinaria y a raíz de eso es que ahora ese tema que les hablaba ahorita del debido proceso, eh, se haga una separación de quienes juzgan y quienes investigan, ¿cierto? Entonces ahí se dio una prevalencia
de principios rectores e integración normativa con tratados internacionales, por ejemplo. O cuando hay alguna norma disciplinaria que de alguna manera contraria a la Constitución, aunque eso es muy poco común, porque casi toda la ley colombiana se hace pues como afín a la Constitución política, entonces siempre se va a dar prevalencia a esas normativas constitucionales. De acuerdo, Valeria, muchas gracias. Si quieres, puedes continuar con tu presentación. Muchas gracias por respondernos estas inquietudes. Listo. Bueno, ¿cómo inicia la acción disciplinaria? Esto ya pues como que se los había medio mencionado ahorita, pero entonces ya como entrando más en materia, podemos hablar de que la acción disciplinaria inicia básicamente por digamos por cuatro situaciones. Una queja, la queja la puede poner cualquier ciudadano que considera que un servidor público está cometiendo una falta disciplinaria o está haciendo algo que ese ciudadano, así no sepa nada de derecho disciplinario, dicen, esto no es normal, yo creo que este funcionario no podría estar haciendo esto, ¿cierto? Entonces, un funcionario de una corporación autónoma regional esté ayudando a los de una constructora a, por ejemplo, obtener unos permisos para construir en una zona protegida, digamos. Entonces, un ciudadano preocupado por el medio ambiente dice, no, aquí hay algo mal, yo voy a poner una queja, ¿cierto? No necesariamente la queja tiene que estar llena de pruebas, de nombres propios, pero sí es muy importante para que el proceso se pueda adelantar que hayan unos, pues digamos, unos mínimos de información. Entonces, que por lo menos digan, bueno, yo voy a poner una queja contra un funcionario de la Corporación Autónoma Regional de tal departamento que labora en tal sector, por una obra que se está haciendo en tal municipio, por la constructora tal, ¿cierto? Porque eso le da a quienes ejercen la acción disciplinaria pues más elementos para poder iniciar la acción. Muchas veces llegan quejas con nombres propios, números de cédula, dónde ubicarlos, y pues eso es maravilloso porque agiliza mucho el proceso, pero en otras ocasiones donde no está bien identificado de pronto el sujeto disciplinable, pues dentro del proceso hay unas etapas donde se podrán hacer esas averiguaciones. Entonces, quiero que quede claro que la queja, entonces, la pone cualquier ciudadano que considere que un funcionario o que de algún hecho que él tiene conocimiento se está cometiendo una falta disciplinaria. Y esa falta ya sea por omisión o extralimitación, como nos informaste al principio. Exacto, puede ser extralimitación en sus funciones, omisión, por un tema de inhabilidad o incompatibilidad. Eso ahorita pues como que lo vamos a profundizar un poco. También la acción disciplinaria puede iniciar de oficio. Como les mencionaba ahorita, también un ejemplo de ese superior jerárquico o jefe inmediato que envía a la Oficina de Control Interno un informe sobre un empleado de su dependencia que no está cumpliendo con sus funciones, que se está extralimitando, que abandonó su cargo, que no está entregando los informes de gestión, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ese informe, perdón, estaba confundiendo aquí los conceptos. Por información de servidor público. Esa información de servidor público es ese informe que manda el superior jerárquico, ¿cierto? Que no es un ciudadano en común, sino que es alguien que está dentro, que es el jefe inmediato, por ejemplo, de ese servidor que está cometiendo la falta disciplinaria y envía ese informe a la oficina de control interno disciplinario o a la personería o a la procuraduría para que le inicien el proceso. Cuando ya ha hecho, digamos, un proceso interno sobre esa falta que está cometiendo el funcionario. Yo ya le hice los llamados de atención, yo ya le informé, le mandé correos y aún así ese funcionario no quiere ejercer sus funciones, entonces voy a mandar un informe a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Sí, es un ejemplo. Otro ejemplo es de la Oficina de Control Interno, donde hacen las auditorías, encontraron ciertos hallazgos y consideramos que aquí hay una falta disciplinaria por parte de este funcionario que no está cumpliendo su función de, no sé, supervisar los contratos, etcétera.
esa información de servidor público también es un informe por medio del cual se puede iniciar la acción disciplinaria. También puede iniciarse la acción disciplinaria por oficio, que es, por ejemplo, cuando, digamos, muchas veces en la prensa sale primero que en cualquier otra parte o en las redes sociales, el funcionario tal hacía parte de una red de tramitadores, por ejemplo, de tramitadores, y eso salió en la prensa, salió en las redes sociales, pero no nos ha llegado una queja directamente a las oficinas de control interno disciplinario. Sin embargo, si el jefe de la oficina se enteró de ese proceso, de ese caso, digamos, podrá iniciar de oficio una investigación De y acuerdo. una Aquí acción creo que disciplinaria. hay una pregunta muy pertinente de Martín. ¿La Oficina de Control Interno Disciplinario puede sancionar o fallar a un contratista o eso lo hace el supervisor del contrato? No, el supervisor del contrato lo puede pasar el informe o el superior jerárquico de esa área donde se esté ejecutando el contrato. Y en ese informe, muchas veces, por lo general, pues lo que vemos es que en el informe ponen al supervisor del contrato, al contratista, al interventor, y el proceso, o sea, se hace el mismo proceso contra todos, ¿cierto? Y dentro del proceso se determina el grado de responsabilidad de cada uno. De acuerdo. Por aquí hay un ejemplo de un caso hipotético que nos pone Juan Moreno. Un funcionario evidencia que su jefe está incurriendo en una irregularidad. ¿A dónde se dirige? Puede poner la queja en la Oficina de Control Interdisciplinario o en la Procuraduría, donde prefiera. Muchas veces, y es al paso al que voy, eso nos llega por anónimos, porque entonces el funcionario dice, es mi jefe, y si se da cuenta que yo fui el que dije que él está haciendo esto mal, después voy a tener problemas, ¿cierto? Con él. Entonces, nos llegan estos tipos de información por medio de anónimos, pero esos anónimos, que valga la aclaración, pues deben ser con una información suficiente como para poder iniciar una acción disciplinaria, porque si no, se iría por un inhibitorio. Es decir, la oficina diría, no, me tengo que inhibir de conocer de este caso porque no hay información suficiente, es gaseosa, es incompleta, no hay claridad. De acuerdo. Bueno, bueno, entonces ahí ya agoté el tema de los anónimos. También se puede iniciar la acción disciplinaria por un anónimo, pues no necesariamente es anónimos por parte de otros servidores, sino también de la ciudadanía, que a veces no quieren decir, no, esa gente tiene mucha influencia, digamos que el caso que ponía ahorita, el ejemplo de la CAR, ellos tienen mucha influencia en el municipio y si se dan cuenta que yo puse la queja, después me puede pasar algo, ¿cierto? O ese contratista. Entonces, pueden a través de un anónimo llevar a conocimiento de esa oficina de control interno o de la Procuraduría ese caso. De acuerdo. Por aquí veo dos preguntas muy importantes al respecto. Una nos la hace Luis. Pregunta, ¿la Oficina de Control Interno por competencia sí puede disciplinar un hecho de acoso laboral? Los casos de acoso laboral, por lo general, se remiten al Comité de Convivencia Laboral que tienen casi todas las entidades. Esos casos de acoso laboral tienen, digamos que un procedimiento adicional antes de llegar a donde nosotros. Cuando llega de primera mano, lo que hacemos por lo general es remitirlo al comité de convivencia. Allá hacen su procedimiento y si llegan a un acuerdo o pues se hacen acuerdos entre la persona que supuestamente esté acosando, pues porque eh, aplicando el principio perdón, de la presunción de inocencia, a quien esté supuestamente acosando al otro, pues pueden llegar a ciertos acuerdos, entonces el proceso termina ahí. Pero en otras ocasiones, pues no se logran esos acuerdos y los procesos vuelven a la Oficina de Control Interdisciplinario o incluso a la Procuraduría. De Entonces, acuerdo. digamos que se deben agotar en ciertas instancias.
Valeria, ¿y qué pasa entonces con los silencios administrativos? Algo que nos informa por acá José Luis. ¿Qué pasa con esos silencios administrativos en caso tal de que lleguen a suceder? Bueno, ahorita incluso más adelante que les tenía como unos ejemplos de faltas disciplinarias, hablo sobre el silencio administrativo. Cuando hay lugar a ello, a un funcionario se le puede iniciar el proceso disciplinario, porque ahí van a concurrir, ahí concurren por lo general, fue una falta que constituye o que se generó por no contestar, por ejemplo, un derecho de petición, y a raíz de eso se generó el silencio administrativo positivo y puede traer consecuencias para la entidad o para esa función pública que se está ejerciendo. Entonces, se puede iniciar un proceso disciplinario por eso. De acuerdo, entonces este silencio administrativo va, aunque pues es un tema que vas a tomar, va relacionado con algo que nos pregunta Mónica vía Facebook, y es si por anónimo, si este contiene remitente sin concordancia de documento de identidad y no atiende llamado a la declaración que procede. Bueno, muchas veces, sí, como dice ella, muchas veces cuando nos llegan las quejas, se cita a los quejosos a que amplíen su declaración, a que rindan una declaración bajo la gravedad de juramento. Y cuando es un caso de anónimos, pues a la oficina o a la procuraduría le tocará hacer uso como de otros medios de prueba donde se pueda como seguir adelantando ese proceso. O sea, en esos casos, obviamente, pues al ser anónimo, no es posible citar a esos quejosos. De Se acuerdo, tendrá Valeria. entonces que hacer uso de de otros medios de prueba. De acuerdo. Puedes continuar y muchas gracias por responder todas estas inquietudes. Bueno, aquí vamos a entrar entonces más específicamente al tema de las faltas disciplinarias. Como hemos reiterado desde el principio, las faltas disciplinarias eh, se puede incurrir en falta disciplinaria por incumplimiento de deberes, por extralimitación de derechos y funciones, por cometer algo que está prohibido, ¿cierto? Una acción que esté prohibida, o por la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Entonces, la falta disciplinaria es esa conducta que entorpece la buena marcha de la función pública. Y a raíz de esa conducta, entonces se da lugar a la imposición de una sanción a quien incurrió en ella. Entonces, se puede dar por incumplimiento de deberes. Este artículo 34 que estoy citando acá es de la ley 734 del 2002, pero en la 1952 también está en el artículo 38. Los deberes del servidor público están entonces ahí taxativos. No los vamos a leer todos porque son muchísimos, pero sí de pronto, pues voy a mirar aquí en el código unos poquitos como para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, tratados de derechos humanos y derecho internacional. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad en servicio que les sea encomendado. Acatar órdenes e instrucciones contenidas en las directivas presidenciales. Acreditar, este es súper importante, acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. Pues más que todo ahorita que estamos en esta etapa, en esas etapas de concursos donde nos estamos inscribiendo, ojo con esto, porque llegan más o menos bastanticos casos donde no se acreditaron los requisitos exigidos, de pronto la universidad que está haciendo el concurso no se enteró o pues no lo verificó oportunamente y la persona logra posesionarse y después por allá, cuando está posesionado, se dan cuenta que no está cumpliendo con esos requisitos y lo pueden haber varias situaciones. Muchas veces las personas aportan certificados que no son pues certificados falsos, ¿cierto? Y nadie se da cuenta durante todo el proceso y la persona conociendo ese hecho se posesiona y más adelante se dan cuenta, pues ahí está incluso incurriendo en un delito y aparte de eso está incumpliendo un deber del servidor público, ¿cierto? Obviamente es una falta disciplinaria, es una falta gravísima y tiene pues la sanción correspondiente.
motivar las decisiones que lo requieran, resolver los asuntos en el orden en que le haya ingresado el despacho. Entonces no es que como me llegó esta solicitud de este señor que yo conozco o es amigo de mi papá, entonces lo voy a atender primero. Eso es un incumplimiento de deberes. ¿Listo? Como les decía, pues como son tantos los deberes y ya les dije dónde estaban taxativamente en la ley, la idea es que como personas que nos estamos preparando para el concurso, que posiblemente vamos a ingresar a estas entidades públicas, entonces los repasemos, los revisemos y tengamos claridad sobre ellos. Extralimitación, perdón, se me pasó todo esto. Extralimitación de derechos y funciones. Entonces, los derechos también están taxativos en la norma. Como les decía ahorita, también son bastantes, entonces la idea es que los revisemos para que pues tengamos claridad. Porque, como les decía al inicio de la charla, los funcionarios públicos casi que somos susceptibles de ser disciplinables por demasiadas cosas que ni siquiera tenemos conocimiento. Entonces la idea es que mientras más tengamos claridad sobre esos temas, menor es la posibilidad de que en algún momento nos inicien un proceso disciplinario. Y las funciones, pues las encontramos en los manuales de funciones de cada entidad y de cada cargo, ¿cierto? Que esas funciones creo que también, pues si estamos en estos procesos de concursos de méritos, los debemos revisar para saber mínimamente qué es lo que vamos a hacer en esos cargos, qué se pide para ello, qué conocimiento necesitamos y todo esto. Los derechos, entonces, los encontramos en el artículo 33 de la 734 y en el artículo 37 de la 1952. No sé si de pronto, pues como un ejemplo de deberes, perdón, de derechos. Les voy a mostrar aquí unos poquitos. Además de los contemplados en la Constitución y en la ley, percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función, disfrutar de la seguridad social en forma y condiciones previstas en la ley, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. Miren que son derechos de los funcionarios públicos, pero si hay una extralimitación en esto, podemos ser susceptibles de una acción disciplinaria. ¿Cómo así? Digamos, casos reales que hemos conocido. Por ejemplo, en el de disfrutar, percibir puntualmente remuneración fijada. Hay personas que por un error en nómina, pues un error humano, ¿cierto? Se le fue los últimos 6 meses una doble remuneración, le están pagando el doble. Y ese funcionario nunca avisó. La aprovechó. Me están pagando el María, qué doble. No. pena interrumpir. Nos estás hablando sobre los ejemplos que nos mencionaste, ¿correcto? Sí, ejemplos de extralimitación en derechos. Listo. No sé si esta es la diapositiva correcta o es la siguiente. Aunque en la siguiente nos vas a hablar sobre faltas disciplinarias, entonces No, solamente para aquí, estar seguro. mira, aquí en esta diapositiva que estamos es de faltas disciplinarias, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, inicié hablando de incumplimiento de deberes. Les leí algunos, porque les dije que son muchos, algunos de los deberes y cómo al incumplir esos deberes se puede ser susceptible de una acción disciplinaria, ¿cierto? Y ahorita les estoy hablando de la extralimitación de derechos y funciones. Les hablaba de que las funciones están en esos manuales de funciones de cada entidad y de cada cargo, y los derechos también están en el código, en los artículos 33 o 37 según la norma. Y les estaba diciendo que un ejemplo de cómo al extralimitarme en mis derechos yo puedo cometer una falta disciplinaria. ¿Me siguen hasta ahí? Claro que sí. Bueno, entonces les hablaba de casos que hemos conocido donde funcionarios por un error humano les llega doble el salario en un mes determinado o incluso por varios meses y ese funcionario no informa a las personas de nómina, por ejemplo, que está recibiendo esa doble remuneración. Entonces ahí está incurriendo en una falta disciplinaria por haberse extralimitado en un derecho que él tenía, en ese derecho de percibir su remuneración fijada. Claro, por ejemplo,
ese tema. Otra forma en la que uno se puede extralimitar en un derecho. Los funcionarios tenemos derecho a recibir capacitaciones para el mejor desempeño de nuestras funciones. Entonces, digamos que una dependencia programó un seminario de actualización para todos los funcionarios de esa dependencia, pero yo decidí que no voy a asistir a eso. Entonces, sin justificación alguna, ¿cierto? Porque me dio pereza, porque tengo otras cosas mejores que hacer, o en ese tiempo en que están dando la capacitación, mejor me fui para un centro comercial, etc. Ahí me estoy extralimitando en ese derecho que tengo de recibir capacitación, y aparte de eso, pues, de todas maneras la entidad hace un esfuerzo económico para pagar esos seminarios y esas actualizaciones. Entonces, es una forma también en que se está incurriendo en una falta disciplinaria. Tenemos también que se cometen faltas disciplinarias por las prohibiciones. Entonces, a todo servidor público le está prohibido lo que está establecido en el artículo 35 de la 734 o 39 de la 1952. Entonces, también son muchas prohibiciones, pues no las vamos a leer todas, pero sí para que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, incumplir deberes o abusar de derechos, extralimitar las funciones. Mira que este cobija a todo lo que habíamos hablado ahorita. Solicitar directo o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. Imponer a otro servidor trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de asuntos a su cargo. Proporcionar datos inexactos o presentar documentos ideológicamente falsos o información que tenga incidencia en su vinculación, permanencia en el cargo o en la carrera. No sé si caen en cuenta con este de proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos, del ejemplo que les daba ahorita, de que cuando estamos en el concurso de méritos para cumplir con el requisito mínimo, entonces yo nunca me gradué de bachillerato, pero yo por allá tengo un certificado que me hicieron cuando iba a entrar a otra empresa, de que yo era bachiller, y yo voy a presentar eso. A mí nunca digamos, a mí nunca me dijeron que eso se veía como falso, entonces yo voy a aprovechar y voy a presentar ese diploma. Y la universidad que hizo el proceso del concurso de méritos no se dio cuenta, usted llegó a la entidad y no se dieron cuenta tampoco al posesionarlo, pero por allá al año que uno tiene que actualizar la hoja de vida y enviarlo, porque es un deber de los funcionarios públicos, se dieron cuenta que ese diploma era falso, que usted nunca estudió en ese colegio. Y usted proporcionó ese dato, presentó ese documento falso para mantenerse en ese cargo público. Entonces, en ese caso, usted está incurriendo en una falta disciplinaria que es susceptible de ser sancionada. ¿Me siguen hasta ahí? Claro que sí, Valeria, estamos contigo. Bueno. Y por último tenemos violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses. Digamos que estos regímenes de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos vienen incluso desde la Constitución Política, y quiero como que tengamos unos conceptos claros al respecto. Entonces, en inhabilidades hace referencia a que no se podrá ejercer cargos públicos o incluso de elección popular quienes han sido condenados en cualquier tiempo por delitos que afecten el patrimonio del Estado. 1. Que hayan sido condenados por delitos relacionados a pertenencia a grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas o que cometen delitos de lesa humanidad. Sin embargo, frente a esta inhabilidad, pues hay que hacer la claridad también que a partir de la firma del proceso de paz, pues esta inhabilidad tiene unas excepciones, ¿cierto? Que ya están también contempladas en la Constitución y en la ley, y es referente a estas personas que hacían parte de los grupos armados ilegales que se sometieron al proceso de paz y que en estos momentos están en la jurisdicción de paz, ¿cierto?
esas personas, digamos que tienen esa excepción y sí pueden estar inscritos como a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas. Tampoco podrán entonces ejercer como funcionarios quienes hayan sido responsables de que el Estado fuera condenado a una reparación patrimonial. Entonces, por ejemplo, cuando yo era por allá, trabajaba en un municipio por una función, por una omisión en mi función, el ciudadano puso una demanda y condenaron al municipio a pagarme una indemnización, ¿cierto? Resulta que yo ya no estoy pues en ese municipio, me presenté a un concurso y gané, pero entonces tengo esa inhabilidad porque por una acción que yo ejecuté o omití, condenaron al municipio a una sanción, pues a una reparación patrimonial. ¿En qué casos esa inhabilidad se puede desaparecer? Cuando yo de mis recursos pago esa reparación patrimonial. Digamos que eso no es algo como muy común, pero de todas maneras está en la norma y es importante pues como tenerlo en cuenta. También los sancionados disciplinariamente en los últimos 3 años y los sancionados fiscalmente en los últimos 5 años, esto pues como regla general. Por eso es que cuando nos vamos a posesionar en un cargo, pues nos piden el certificado de antecedentes disciplinarios y de antecedentes de la Contraloría, porque allí en ese certificado van a estar registradas esas sanciones si es del caso y podrá entonces declararse esa inhabilidad para ejercer el cargo público. Teniendo claro pues entonces el tema de inhabilidades, hablamos entonces de las incompatibilidades, que es digamos, no poder contratar con el Estado o adquirir o intervenir directamente o indirectamente, por ejemplo, de remates, ventas de bienes que se efectúen en la entidad donde yo trabajo. O sea, si yo ya soy funcionaria pública, no puedo tener, por ejemplo, una empresa de contratistas, siendo yo directamente pues la dueña, porque eso sabemos que pasa mucho. Algunos funcionarios crean sus empresas, pero entonces están a nombre de otras personas y ahí es, pues ya entra un tema probatorio de decir si esa persona sí es o no la que está contratando con el Estado directamente, ¿cierto? Pero como lo dice la norma, pues es esa incompatibilidad que tenemos los funcionarios para contratar con el Estado o para adquirir esos bienes, por ejemplo, en remate o situaciones similares. Y finalmente, el conflicto de intereses, que es ese impedimento que tenemos para actuar en un asunto que sea de nuestro conocimiento cuando tengo un interés particular o lo tiene mi cónyuge, mi compañero permanente o mis familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o bien mis socios de hecho o de derecho, ¿cierto? Entonces ahí se presenta un conflicto de intereses y yo me debo declarar impedido para conocer, digamos, de ese asunto. En caso de que no lo hagas, no lo haga o no me declare impedido o no manifieste ese conflicto de intereses, podré estar incurriendo en una falta disciplinaria. Bueno, aquí traje como algunos ejemplos de faltas disciplinarias, pues los vamos como a leer ahí, a enunciar. Abandono injustificado del cargo. Aquí es importante tener en cuenta que no es como en las empresas privadas, que si nosotros renunciamos y ya al otro día no volvemos, en las entidades públicas uno presenta la renuncia y debe esperar que le llegue la respuesta de aceptación, que por lo general llega por medio de decreto, de resolución, depende pues de la entidad en la que usted esté. Si usted se va antes de que llegue esa respuesta y de que le acepten la renuncia, puede configurarse un abandono injustificado del cargo, ¿cierto? Las ausencias al lugar de trabajo,
también pues es un ejemplo de falta disciplinaria. Obviamente, como les decía ahorita, pues si es injustificada, si usted no tiene cómo soportar esas ausencias. La falsedad documental para posesionarse, para ascender en el escalafón docente o para obtener encargos que nos permitan pues como ascender en la entidad. El incumplimiento del horario laboral, si es reiterativo, si es injustificado, ¿cierto? No entregar los informes de gestión al entregar el cargo es un deber de todo funcionario público. Entonces, entregar este informe de gestión y en la medida en que no se entregue, pues está incurriendo en una falta disciplinaria. No responder derechos de petición en el término legal. No responder los derechos de petición en término legal, miren que puede dar origen bien a una tutela o a un silencio administrativo positivo y en esa medida, entonces también estamos incurriendo en una falta disciplinaria. El maltrato físico verbal a compañeros de trabajo o incluso a ciudadanos que acudan a las entidades para solicitar algún servicio, los desacatos a fallos de tutela, la participación en política, que es súper común, la omisión en el ejercicio de funciones, la extralimitación en ejercicio de funciones, que creo pues como que ya hemos hablado bastante de eso, y percibir doble asignación salarial del Estado, que también ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo vamos hasta ahí? Valeria, excelente. Por acá, John Flavio nos dice que si podríamos dar un ejemplo de incompatibilidad. De incompatibilidad. Por ejemplo, yo soy funcionaria a ver, de una secretaría de planeación, ¿cierto? Y yo tengo una empresita, pues antes de yo entrar ahí a la entidad, yo tenía una empresita de contratistas que hacen obras públicas, bueno. Yo tengo una incompatibilidad para que mi empresa contrate con la entidad donde yo estoy laborando, ¿cierto? Y en esa medida yo no puedo contratar con esa entidad y en general con el Estado. Entonces, si hago caso omiso a eso y aún así busco la manera de que yo salga contratada, entonces estoy en una incompatibilidad y estoy en esa medida cometiendo una falta disciplinaria. De acuerdo. O por ejemplo, yo trabajo digamos, en una entidad donde se está rematando un bien, donde se rematan bienes, ¿cierto? Y yo me doy cuenta, están rematando una casa que yo tengo con qué comprarla, no sé qué, entonces me voy a postular para ese remate. Yo tengo una incompatibilidad para eso y en la medida en que lo haga y lo lleve a cabo, estoy cometiendo una falta disciplinaria. De acuerdo. Bueno, más adelante nos vas a hablar sobre las faltas graves y Marisol Sí, nos pregunta sobre esto, entonces me gustaría que esta pregunta o esta respuesta la guardaras para más adelante sobre llegar en sí, estado de ahorita embriaguez. Sí, digamos que las faltas tienen una clasificación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como anunciar más o menos este tema. de acuerdo. Y para que De sigas hecho, con este sí. tema, te dejo una pregunta. Llegar en estado de embriaguez por más de 3 veces se constituye con una falta, como una falta gravísima. Entonces, si quieres, puedes seguir con el tema y ahí te dejo la pregunta, que la puedes abordar como un ejemplo incluso. Bueno, faltas y sanciones disciplinarias. Como vemos aquí, las faltas disciplinarias pueden ser gravísimas, graves o leves, ¿cierto? Las gravísimas están taxativas en la ley. Por ejemplo, cuando se cometen delitos con ocasión del cargo, ocasionar pérdida de bienes del Estado, cometer actos de grave violación al derecho internacional humanitario, están catalogadas como faltas gravísimas, eh, dolosas, ¿cierto? Entonces, esas faltas gravísimas están en el artículo 65 de la 734. Denme un segundito, yo las busco por acá. Tranquila, mientras tanto le recuerdo a todas las personas que están en Facebook dar like, me encanta y compartir para que esta transmisión les quede en el perfil y puedan tener acceso a ella en el transcurso de la semana para que puedan repasar estos temas de cara a la prueba escrita. Entonces recuerden dar su like, me encanta compartir
Y estamos haciendo lo posible por abarcar todas las preguntas que nos han realizado. Entonces, sabemos que hay muchas, no vamos a poder responderlas todas, pero estamos tomando las que consideramos que van más apegadas al tema, ya que hay algunas que están preguntando, algunas personas que están preguntando sobre temas que se salen un poco de lo que estamos abordando, pero estamos haciendo lo posible por abarcar todas las que podamos. Entonces, las personas que están en Facebook, like, me encanta, y compartir para que les sigamos trayendo todas estas temáticas importantes y relevantes. Muchas gracias, Valeria. Puedes continuar entonces. Bueno, entonces, esas faltas gravísimas, como les decía, están taxativas en la ley. Les voy a, pues, como también a leer algunas de ellas, porque como les digo, son muchas. Entonces están, por ejemplo, realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito, en otras palabras, cometer un delito, ¿cierto? Cuando se cometa en razón o con ocasión de la función o cargo que yo desempeño. Estos son los delitos, por lo general, contra la administración pública. Obstaculizar en forma grave las investigaciones, dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen o se pierdan bienes del Estado, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de un grupo nacional, étnico, que son más encaminados como a, a esas acciones que atentan contra la violación de derechos del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Amenazar, provocar o agredir gravemente autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación de funciones, por ejemplo, esos funcionarios que agreden a los policías diciéndole que es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes, dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. Todas estas faltas, digamos, que están contempladas en la ley de forma taxativa, entonces tienen, tienen esta graduación de falta gravísima, dolosa, y su sanción en esa medida pues será la destitución e inhabilidad general, que ahorita pues como que les voy a explicar en qué consiste cada sanción, ¿cierto? También existen las faltas graves, dolosas o culposas, y las faltas leves, dolosas o culposas. ¿Qué pasa con estas faltas graves y leves? Y también en su medida de culposas o dolosas. El incumplimiento de deberes, el abuso de derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y impedimentos pueden generar que la falta sea grave o leve. No sé si les había mencionado al principio de la charla que en derecho disciplinario solo se sancionan en la medida de la culpabilidad dolosa, es decir, que yo tengo conocimiento de, de lo que estoy haciendo y tengo la intención, ¿cierto? O de culpa grave, ¿cierto? Es decir, que no tuve ni el más mínimo cuidado en no cometer esa falta. Esa forma de culpabilidad, lo que le da lo grave o leve, es determinada por digamos, unos factores. Entonces, tenemos aquí la naturaleza del servicio, el grado en que se perturba ese servicio, la jerarquía que tiene ese servidor público que cometió la falta, la trascendencia social de esa falta que cometió, las circunstancias y los motivos por los cuales cometió la falta. Cuando esa falta se realiza con intervención de varios funcionarios o incluso con intervención de algunos particulares. En esa medida, entonces, todos estos factores son los que se van a tener en cuenta para graduar esa falta y en esa medida para asignar la sanción correspondiente. Digamos que no es tan fácil como en la gravísima dolosa, que ya nosotros vamos al código y miramos, perdón, está taxativa ahí, que es una gravísima dolosa, listo, ya sabemos que es gravísima dolosa. En estas otras tenemos que entrar a mirar entonces todos esos factores y analizarlos. Perdón. A raíz de esa falta, entonces, ya una vez está, digamos, tipificada o graduada, se impondrá la sanción.
Mientras tanto, vamos recordando que estamos abordando este tema por su relevancia de acuerdo a la prueba escrita. Es un tema que no solamente sirve para la prueba escrita, sino para la vida. Entonces, por eso le rogamos mucha atención a estos temas. En un momento, al finalizar esta presentación, vamos a responder algunas preguntas. Y recuerden las personas que están en Facebook, like, me encanta y compartir. Si quieres, puedes continuar, Valeria. Bueno, entonces, como les decía, cuando ya se tiene la graduación de la falta, entonces viene la sanción, ¿cierto? Esa sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, ¿cierto? Tiene sanción preventiva en la medida que se busca garantizar esa efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y que desde que uno ingresa a las entidades públicas nos están hablando de este tema, de esas faltas disciplinarias, de las sanciones que se pueden incurrir, de por qué es importante que no nos extralimitemos en nuestras funciones, de que respetemos los derechos y deberes del servidor público. Y en esa medida, pues al sancionar a otros funcionarios, pues se da esa labor, digamos, preventiva frente a los demás, ¿cierto? Digamos que, pues por decirlo coloquialmente, es algo ejemplarizante. Y es correctiva, pues en la medida en que si ya se cometió la falta, pues obviamente se busca corregir esa situación. Se deben observar siempre como el respeto de esos principios de la función pública, ¿cierto? Y en la medida en que se haya cometido la falta, pues el disciplinable podrá obtener o podrá ser objeto de las siguientes sanciones. Si es una falta gravísima o dolosa, le daría una sanción de destitución e inhabilidad general. Ya digamos, los años o el tiempo que se le dé esa destitución e inhabilidad, pues también la va a determinar cada juzgador, teniendo en cuenta, pues, algunos factores para graduar esa sanción, ¿cierto? Pero lo que quiero que tengamos claro es en qué consiste la destitución y la inhabilidad general. La destitución implica una terminación de la relación del servidor público o el particular con el Estado o con la entidad o con la administración, ¿sí? Entonces, ahí no importa si usted es de libre nombramiento, no importa si usted es de carrera, no importa si usted fue elegido popularmente, como lo que le pasó a Petro, digamos, o si usted es un contratista, se va a dar la desvinculación del cargo, ¿cierto? Entonces, un error que muchas veces cometemos los empleados de carrera es decir, no, es que prácticamente somos intocables. En este caso, y cuando hablamos de derecho disciplinario, hay que tener en cuenta que sin importar la forma de vinculación que se tiene con el Estado o con la entidad pública o con la administración, se puede ser susceptible de esta sanción. Entonces, se termina esa relación o el contrato de trabajo y aparte de eso, esa inhabilidad lo que implica es que no se pueda ejercer función pública de ningún modo por el mismo término señalado de la destitución. ¿Cómo así? Ah, no, yo en ese momento soy, digamos, por ejemplo, profesional universitaria de tal entidad. Cometí una falta disciplinaria y me sancionaron con destitución e inhabilidad general. Entonces me sacaron de esa entidad, ¿cierto? Pero me salió un contratico en otro departamento, por ejemplo, haciendo otra cosa diferente y yo lo voy a coger. Entonces, esta sanción implica que usted queda inhabilitado para poder coger ese contratico, hipotéticamente hablando, que le salió por allá en otro departamento. Básicamente usted queda, por decirlo coloquialmente, como vetado en la administración pública a nivel nacional. Por otro lado tenemos, bueno, entonces esa sanción de destitución e inhabilidad general se puede dar por faltas gravísimas dolosas o graves dolosas. La falta grave culposa da lugar a una suspensión en el ejercicio del cargo. La suspensión en el ejercicio del cargo implica también una separación del ejercicio de esas funciones que usted cumple
pero esto es temporal, ¿cierto? Pueden ser 3 meses, puede ser 1 año, 2 años. Y también le da la imposibilidad, pues, de ejercer la función pública en un cargo distinto en el que estaba. Y esto se hace también por el término señalado en el fallo. Por otro lado, tenemos la multa, que como todos sabemos es una sanción pecuniaria, pues siempre está como determinada en salarios mínimos y también se va a graduar pues dependiendo de las circunstancias de cada caso que dieron lugar a la sanción. Y la amonestación escrita, que implica un llamado de atención que va a la hoja de vida del servidor público, ¿cierto? Va a quedar pues ahí registrada. Digamos que es la sanción menos grave, pero de todas maneras nadie quiere como tener esa, por decirlo así, esa mancha en su hoja de vida. En el evento en que ese funcionario que se está investigando y que se sancionó ya no esté vinculado con la administración pública o con una entidad del Estado, estas sanciones se le pueden convertir en multa, o sea, se convierten en salarios mínimos y de una u otra manera, pues la persona tendrá que cumplir con esa sanción. Entonces, yo ya no soy funcionario público, no importa que me destituyan, pues igual yo ya no estoy vinculado con ninguna entidad. Eh, Listo. Entonces, esa destitución, como ya no es posible aplicarla, lo que se va a hacer es que se va a convertir, según el caso, en salarios básicos devengados para la época en que se cometió la falta y se le sanciona pues pecuniariamente. Y adicional a eso, entonces se le da la inhabilidad para que en un futuro no pueda pues contratar con el Estado. Sobre la pregunta que hacían de la falta gravísima por el tema eh, Embriaguez. de embriaguez o de sustancias alucinógenas, esas son unas prohibiciones y digamos que cada caso se debe estudiar en particular, ¿cierto? Aquí estamos hablando de generalidades, pero hay casos donde ya se convierten, digamos, en una patología, ¿cierto? Y se va mirando, pues, esa reiteración en la falta. Entonces no podría decirles como, sí, efectivamente eso ya es una gravísima dolosa. No, habría que mirar pues como cada caso en particular, pero sí, ese tipo de circunstancias, como les dije ahorita, nos van a dar los elementos para graduar la falta. De acuerdo. Valeria, una pregunta que me parece muy importante que realizan en el chat es sobre la participación política de los funcionarios públicos y más teniendo en cuenta que estamos a un año de elecciones y por el tema de la ley de garantías. Si nos podrías ilustrar un poco al respecto. Bueno, ese tema de participación en política es muy común y digamos que hay muchas formas en que los funcionarios lo evaden. Entonces dicen, no, es que yo no estoy participando en política, estoy expresando mi derecho a la libre expresión, ¿cierto? Digamos que sí nos llegan muchas quejas al respecto, pero es complicado a menos que la participación sea muy evidente o que se metieron recursos y que haya forma de probarlo, eh, de que se llegue hasta la sanción, ¿cierto? Pero como funcionarios públicos sabemos que no podemos participar en política, no podemos influenciar a las personas a votar por X o Y candidato. Y más aún algunos funcionarios que tienen cierta, digamos, gozan de cierto reconocimiento, por ejemplo, en los pueblos, los rectores, los profesores, en las veredas, los profesores, ¿sí? Eh, los mismos funcionarios que ya están en cargos, digamos, de elección popular, sabemos que eso también, ese sí, pues, es súper evidente que no pueden participar en política. Entonces, como les decía, sí se busca mucha forma como de evadir esa responsabilidad disciplinaria, pero sí es muy común y la idea es que, pues, como funcionarios que nos estamos formando para ingresar a una entidad pública, evitemos ese tipo de situaciones. Y más aún, por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos en carrera administrativa, que no estamos dependiendo de ningún tema político, pues, ¿para qué ponerse en esas cosas? De acuerdo, esta pregunta nos la hacía Listo. Alejandro vía Zoom, entonces
queda con suficiente ilustración. Puedes continuar. Muchas gracias, Valeria. Bueno, aquí quiero como entrar a que miremos un poquito, digamos por encimita el tema del procedimiento ordinario, cómo se lleva a cabo en las oficinas de control interdisciplinario, en las procuradurías o personerías. Una vez llega la queja, que fue, cuando les expliqué ahorita de la forma en que se inicia la actuación disciplinaria, ¿cierto? Llega la queja, en la oficina se estudia que realmente tenga los elementos necesarios para continuar con el proceso y se inicia una indagación preliminar. En esa indagación preliminar, lo que se va a verificar es que realmente el hecho ocurrió, se determina si, si esa falta sí es constitutiva de una falta disciplinaria y si es posible se identifica al autor, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, ese funcionario que trabaja en el municipio tal, como, no sé, el de sanidad, digamos. Entonces ya no tenemos el nombre, ¿cierto? Pero ya sabemos que está en el municipio tal, de tal departamento, entonces está vinculado a tal dependencia, digamos la Secretaría de Salud, y se le va a pedir a la Secretaría de Salud que nos diga quién es el funcionario que está en ese municipio ejerciendo esa función. Entonces en esa medida se podrá identificar al autor de la falta, de la posible falta disciplinaria, ¿cierto? Porque en ese momento todavía no sabemos si es constitutiva de falta disciplinaria y si es realmente esa persona responsable. Una vez se hace esa indagación, pueden haber dos caminos. Una es que se archive el proceso porque no hubo elementos necesarios para continuar con el procedimiento, porque el hecho nunca ocurrió, o fue una queja temeraria, por decirlo así, o sí hubo un hecho, pero no es necesariamente constitutivo de falta disciplinaria, o fue imposible identificar al autor, ¿cierto? Entonces, en esos casos, se archiva el proceso y ahí termina. Sin embargo, al quejoso se le dice, vea, se archivó ese caso, se archivó esa indagación, pero si quiere, pues puede apelar y puede decir, no, es que vea, yo ya ahora sí sé quién es y tengo todos los elementos para que puedan continuar con el proceso. En todo caso, pues, si no se dan esas, digamos, estas características, se archiva el proceso y en caso de que sí se haya verificado la ocurrencia del hecho y de que se determinó que sí es una falta disciplinaria, entonces se continúa con la investigación. Se abre una investigación disciplinaria donde se determinan circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se empieza a determinar esa responsabilidad del investigado. Una vez eso se tiene claro, se da un cierre de la investigación. Ese cierre de la investigación nuevamente nos puede llevar por dos caminos. Uno es el archivo, porque sí, efectivamente ocurrió un hecho, hubo una falta disciplinaria, pero ese funcionario no era responsable de eso. Tenía un eximiente de responsabilidad. Bueno, entonces lo archivamos. O bien se continúa con el proceso porque sí, él lo hizo, hubo una ocurrencia del hecho, fue constitutiva de falta disciplinaria, ese investigado sí es el responsable y por lo tanto entonces se le abre un pliego de cargos. En ese pliego de cargos entonces se le va a decir al funcionario, vea, usted se ha encontrado responsable de esto y esto, puede rendir sus descargos, eh, puede contratar a un abogado de su confianza o si es necesario o si así lo quiere, se le nombrará un defensor de oficio para que lo ayude en la defensa técnica. Y adicional a eso, pues ya ese investigado en cualquier etapa del proceso podrá rendir su versión libre, podrá solicitar pruebas, podrá aportar pruebas, podrá pedirle a la Procuraduría o la Oficina de Control Interno, venga, yo no puedo conseguir esta prueba, pero usted sí la puede solicitar como autoridad y con eso yo sé que me puedo librar de esta sanción, ¿cierto? Todo eso lo puede hacer en su derecho de defensa dentro del proceso. Una vez se abre el pliego de cargos, el funcionario que está investigando podrá rendir sus descargos y finalmente, pues, se da paso al fallo, ¿cierto? En el fallo, entonces, se va a establecer todas las circunstancias del proceso y se le va a decir cuál es la sanción
a que dio lugar por esa falta disciplinaria que cometió. Esto se hace en el procedimiento ordinario. Este procedimiento está vigente actualmente. Supuestamente con la ley 1952 del 2019, esta ley 734 iba a perder vigencia, pero como les expliqué al principio, entró la 2094, donde solo está vigente el tema de la función jurisdiccional. Esto es que en el mismo proceso las personas que investiguen, que indaguen, no sean los mismos que juzguen, y el resto todavía está actualmente vigente hasta el 2022. Entonces, este procedimiento ordinario es bueno que lo tengamos en cuenta porque es el que se está aplicando actualmente. Y hay ciertos casos en donde se aplica el procedimiento verbal. En la ley pues está determinado cuándo se puede hacer, y digamos que es un procedimiento más corto o abreviado en teoría, donde se cita la audiencia, se hace una audiencia de oralidad, donde se verifica también la ocurrencia del hecho, se determina que sí es constitutivo de la falta, se identifica al actor, este autor podrá rendir su versión libre, podrá aportar pruebas, podrá solicitar pruebas, viene una etapa de práctica de pruebas, bien sea las que de oficio el despacho ordena o las que solicite el investigado o incluso el quejoso, y se dicta el fallo de primera instancia que, como les expliqué ahora, podrá ser susceptible de apelación. Ya con esto cerramos pues como el tema de los procedimientos bueno, otra cosita que ya para finalizar, cómo se extingue la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se extingue, pues, en primer lugar, por la muerte del disciplinable, porque obviamente no habiendo un sujeto a quien adelantarle la acción, pues el proceso se termina ahí. O por caducidad y prescripción de la acción, que están determinados por el tiempo que se tome la Oficina de Control Interdisciplinario o la Procuraduría o las Personerías para iniciar la investigación de una queja que les llega, ¿cierto? En términos generales, es de 5 años. A veces llega una queja y por tanta acumulación de trabajo que tienen estas entidades, pues a veces se manejan 1000 quejas en una entidad para 10 abogados. No hay forma de que muchas veces se logre ese principio de celeridad. Entonces, las acciones pueden caducar o prescribir. Entonces, estas son las formas de extinguir esta acción disciplinaria. Y una cosa que es importante tener claro es que el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. ¿Cómo así? Yo puse una queja contra un funcionario público, pero es porque me caía muy mal y lo quería, por decir algo, pues, darle una lección. Pero eso en realidad no ocurrió o no fue así como yo lo dije, y yo voy a acudir a esa entidad, a la Procuraduría o a la Oficina de Control Interdisciplinario, a decir que yo voy a desistir de esa queja y que le cierren ese proceso, que se lo archiven. Eso no es posible. O sea, por más que usted haya sido el que puso la queja, no es usted el competente para terminar con esa acción disciplinaria. No sé si quedó pues como claro eso, y yo creo que ya aquí terminaríamos. Claro que sí, Valeria. Muy claro todo el tema, muy ilustrativo y informativo. Me gustaría que abordáramos un par de preguntas que dejamos para el final. Andrés por Facebook nos hizo una pregunta y tenemos otra por Zoom que va dirigida al tema de los contratos por prestación de servicio. Andrés preguntó, o sea que uno no, y ya pues abordando los temas que se habló durante todo el seminario, o sea que uno no puede tener varios contratos de prestación de servicio con el gobierno o tener un cargo de medio tiempo, digamos, provisional y un contrato de prestación de servicio. Bueno, usted sí puede tener contratos de prestación de servicios, pero si es funcionario público no puede ser contratista del Estado, ¿cierto? Estos dos son incompatibles. Es como tener esa claridad. De acuerdo. José de Ensub nos preguntó, ¿es posible ser funcionario público y al mismo tiempo trabajar en una institución de investigación pública o universidad pública? Y si eso constituye una falta para una acción disciplinaria. Bueno, los funcionarios públicos
tenemos, digamos, como unos permisos especiales para ejercer la docencia. Entonces, sí, pueden dar horas cátedra en algunas instituciones educativas de educación superior sin estar inmerso como en una falta disciplinaria. Pero son excepciones a la regla, ¿cierto? Son, a pesar de que las dos son entidades públicas, para el tema específico de docencia sí hay, digamos, esa permisividad. De acuerdo. Vamos por acá con unas últimas preguntas. Antonio nos preguntó en Zoom, ¿el aporte de un funcionario público de dinero proveniente de sus propios recursos a un candidato o a un cargo de elección popular es considerado como una falta disciplinaria? Digamos que se tendría que determinar ese aporte y podría estar inmerso en ese tema de participación en política, el cual está vetado para nosotros como funcionarios públicos. Entonces, en esa medida, yo creería que sí. Muy bien, Valeria. Vamos a finalizar con esta pregunta que nos hizo Manuel en Facebook. Si tengo una empresa antes de ser funcionario público y una vez adquirí un empleo provisional, ¿la empresa queda a nombre de otra persona y se puede contratar con la empresa donde laboro? Yo les decía ahorita que de muchas formas las personas buscan como, digamos, esa forma de evadir la ley, ¿cierto? Entonces, muchas veces estas empresas contratistas cambian de representante legal, de gerente, de administrador, porque su dueño, su gerente, consiguió un empleo público y entonces eso le impediría contratar con el Estado. Eso suele suceder. No debería ser así, sin embargo, hay muchas empresas que lo hacen. Pero entonces, es como yo les decía ahorita, la idea de todas estas charlas y de incluso cuando uno ingresa a las entidades públicas, las capacitaciones que nos dan de inducción, las de reinducción que nos dan cada año, nos hacen como mucho énfasis en evitar este tipo de acciones. De acuerdo. Bueno, Valeria, creo que hasta acá ya podemos acabar con los temas que hemos tomado. Te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que fue de gran aporte, de gran ayuda para las pruebas escritas y como lo decimos desde el principio, como lo dijimos, de formación para la vida. Esto no es algo que se puede quedar hasta el 12 de septiembre, esto es algo que debe permanecer en nuestro cerebro como información, como conocimiento para toda la vida, ¿correcto? Muchas gracias a todos por su atención y espero pues que haya quedado claro como la mayoría de cosas que les quería compartir hoy. De acuerdo, Valeria, muchas gracias. Antes de terminar entonces este encuentro, me gustaría hacerles una invitación a lo que va a ser el próximo encuentro de la maratón, ¿correcto? Recordemos que el día martes nos va a acompañar Diomedes Posada, reconocido por muchos de ustedes, y nos va a estar hablando sobre los distractores. ¿Qué son los distractores? ¿Cómo identificarlos? Herramientas o tips para superarlos y la clave de los distractores, la comprensión casuística. Vamos a estar este martes 7 de septiembre a las 4 de la tarde. Recordemos que ese mismo día les vamos a estar enviando el enlace para que nos acompañen. Y también los invitamos a revisar nuestro curso intensivo. Si bien aquí estamos abordando algunos temas que son de relevancia, dentro de nuestro curso intensivo van a poder completar toda esa información, toda esa formación de cara a la prueba escrita. Se van a poder matricular ya sea por nivel asistencial técnico o profesional y por la entidad por la cual están concursando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recordemos que desde nuestra área de atención al cliente las resolvemos todas y nos pueden contactar en el 312 o de preferencia les voy a recomendar el 333-033-3036. Se los confirmo, 333-033-3036. De momento, entonces, vamos finalizando con este encuentro. Les agradecemos a todos por haber participado, por habernos acompañado. Entonces, los esperamos nuevamente en un próximo encuentro este martes. Les agradecemos por participar y que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos.